Entrevistas con María Beatriz. Y seguimos conversando con Juan Manuel Barrientos, el creador de El Cielo, que es una experiencia, yo diría que como multisensorial, es decir, venir al cielo es una experiencia que involucra todos los sentidos, literalmente. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí diseñamos los menús pensando en estimular todos los sentidos y medimos a través de neurociencias esos picos emocionales. Los menús nacen en las regiones, vamos viajando por las regiones de Colombia buscando las cocinas ancestrales, los productos locales, puntos de inspiración. Luego hacemos toda una parte creativa, creando nuevos platos a partir de toda esta cocina colombiana, por eso lo llamamos cocina moderna colombiana. Y luego, después de haber creado esos platos, empezamos a ensamblar unos menús de degustación que se miden con esos picos emocionales. Una cosa que me llama la atención es esa, que utilizan productos locales y productos que llamamos de origen, que le dan esa calidad excepcional a los platos. Pero lo que de pronto muchos no saben es que nos dicen que a usted una de las cosas que más le encanta en la vida es el plátano maduro y el choclo. ¿Es verdad? Sí, el plátano maduro me lleva a Fredonia a la finca de mi abuela y siempre, o sea, es lo que es la pura memoria gastronómica. Sí. Y realmente lo que buscamos aquí es eso, estimular los sentidos desde la memoria gastronómica, desde evocar platos tradicionales a partir de interpretaciones modernas. También muchas formas de estimular los sentidos es, por ejemplo, aquí te lavamos las manos con chocolate y te chupas los dedos. Entonces ahí estamos estimulando el tacto, el olfato. Hay muchas formas de estimularlo y por eso es un menú de degustación de pasos, donde la gente, digamos que vive una experiencia como una montaña rusa de emociones y de sabores. Por eso hay que disponer de un buen tiempo. Sí, más o menos la gente debe venir entre 1 hora y media a 3 horas, dependiendo del tiempo que quiera, pide un menú más largo o más corto. De pronto la gente joven a veces toma a la ligera eso de ser emprendedor y cuando ven una persona tan joven y exitosa como usted dice, bueno, yo puedo hacer lo que sea y es real, pero ese paso de empresario o de emprendedor a empresario no es tan fácil como se ve en el caso suyo. Haces una pregunta demasiado inteligente y demasiado acertada que muy poquitas personas llegan hasta allá. Todo el mundo habla de emprendimiento, pero realmente pasar de tener una idea y tratar de crear un pequeño negocio a volverla una empresa, hay un camino muy largo que sacrifica muchos proyectos de emprendimiento por falta de experiencia, porque no es la edad que es, porque no se tiene el flujo de caja, porque no se hacen los suficientes análisis o porque no se tiene un producto que fue pensado como un producto o una experiencia única, que no compita en un mercado como de un océano rojo. Entonces realmente yo creo que cualquier persona antes de emprender y de dar el primer paso tiene que pensar en cómo dar los 5, 6, 7, 8 pasos, ¿no? Muchas veces uno le dice tírese al charco y arranque y sí le funciona a algunas personas, pero realmente cuando tú ves cifras como que el 95% de los emprendimientos 5 años después de haber empezado no existen y más o menos el 90% no existen en los 2 primeros años, es decir, en los 2 primeros años se mueren el 90% y en los 3 al 5 se mueren otros 5%. Tú dices, no, yo mejor voy a pensarlo bien y planearlo bien porque seguramente ese 5% que sobrevive hizo las cosas distintas a ese 95% que no sobrevivió. Entonces quizá no sea echarse al charco y ver solo el primer paso, sino de decir, ¿cómo va a llevar esto a ser una empresa? Esto hasta dónde va a llegar con el mercado y si no, pues me enfoco en hacer otras cosas o en ser empleado, que yo digo que ser empleado es una de las cosas que más tranquilidad da, porque al final del día nos terminaron vendiendo que el emprendimiento era cool, pero yo al final hago una reflexión en donde yo digo, cool es hacer lo que uno ama. Si tú, por ejemplo, eres cocinero o eres diseñador gráfico o eres fotógrafo y además de eso quieres emprender, lo último que vas a terminar haciendo es eso que amabas porque te va a tocar manejar un negocio, entonces te va a tocar sentarte con el contador, hacer mercadeo, atender los clientes, hacer esto, aquello, y al final del día yo hoy cocino aproximadamente 4 o 5 horas del día, pero antes cuando era cocinero
cocinaba Era todo el 16. tiempo. En el caso mío, a mí siempre me gustó ser emprendedor porque yo tengo una vena de emprendedor desde que tengo 12 años, estoy con mi padre creando negocios y comercio internacional. Entonces, para mí eso también es una pasión, pero yo le digo, si tu pasión es ser diseñador gráfico, ser periodista y quieres emprender, lo último que vas a hacer es lo que amas porque te dijeron que emprender era cool. Entonces yo creo que la palabra emprendimiento para la gran mayoría de los jóvenes es una trampa. Me parece una muy buena reflexión para todos esos jóvenes que nos ven, porque realmente que lo diga una persona como usted es muy importante. Pero otra de las cosas que yo quería destacar es que usted ha querido compartir ese éxito a través de una fundación, de la Fundación El Cielo, que capacita, entre otros, a soldados, excombatientes, exparamilitares, que los está preparando para un oficio muy importante. Pero me dice usted que tiene buenas noticias, porque además son muchísimas la gente que ha podido capacitar a través de este emprendimiento de la fundación, ¿no? Sí, nosotros empezamos la fundación hace 10 años, empezamos capacitando sordomudos, luego soldados heridos en combate, y un tiempo después, un poco quizás 6 meses antes de que empezara todo el tema de los diálogos de paz, con el cual no tenemos nada que ver con el tema político, empezamos a darnos cuenta que había un montón de jóvenes desmovilizados que también merecían una oportunidad de reconciliarse con el país. Entonces lo que empezamos fue a hacer sesiones de perdón y reconciliación entre víctimas, soldados heridos en combate y exguerrilleros y exparamilitares. Entonces tenemos todos esos grupos de personas capacitándose, perdonándose y teniendo una nueva oportunidad de construir país. Y vuelvo y repito, porque vale la pena repetir, lo que no tenemos nada que ver ni con... Sí, me parece muy importante que usted haya hecho énfasis en eso, porque realmente pienso que el compromiso de todos los colombianos, todos estamos comprometidos con eso, y es importante para una imagen tan importante como la suya, separar eso y mostrar realmente lo que ha logrado la Fundación, porque además es tan consecuente que de esas personas que se capacitan a través de la Fundación trabajan además con Muchos usted. trabajan en cielos. Sí, nosotros capacitamos aproximadamente 150 personas por año y más o menos tenemos el 10% de los empleados del cielo pasan a la fundación a la fase de empleabilidad. Y es admirable porque como casi todos los colombianos, dentro de su familia y ustedes también han vivido situaciones de violencia que les afectaron mucho, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha vivido situaciones de violencia. Yo creo que el hecho de ser colombiano es haber nacido en un país que lleva 60 años en guerra. Nosotros en los 80, cuando yo era muy niño, nos tocó ir exiliados porque mi padre era abogado y la forma más fácil de solucionar las demandas era matando al abogado. Entonces él recibió amenazas y nos tocó irnos del país. Pero realmente cuando tú empiezas a ver las historias de vida de todas estas personas de la Fundación, yo digo, independiente de que todos los colombianos fuimos víctimas de la guerra, yo no soy una víctima. Víctimas ellos con las historias tan difíciles y cómo las sobrepasan con tanta sonrisa. A propósito de eso, ¿quién es Romero? Romero para mí es mi ídolo. Romero fue el primer soldado en perdonar y en entrar a una sesión de perdón y reconciliación. Él perdió a su madre por la guerrilla, perdió a su hermano por la guerrilla y luego, años después, él ingresa al ejército queriendo, digamos que, vengarse o hacer un poco de justicia, y pisa una mina y pierde una pierna y un ojo. Y Romero fue la primera persona que aceptó el reto de cuando yo le dije, ¿usted sería capaz de perdonar a un desmovilizado? Y él me dijo sí. Entonces ahí arrancó realmente como todo el corazón del perdón y la reconciliación en la Fundación del Cielo, donde trabajamos con jóvenes en principio menores de edad, y cuando hablo de menores de edad hablo más o menos como hasta los 21 años, que uno todavía es un pelado así tenga cédula. Cuéntenos un poco de ese otro personaje que viene del Amazonas y que tiene que ver con el árbol de la vida, que es uno de los platos más importantes. Bueno, nosotros tenemos indígenas, capacitamos también indígenas del Amazonas. Hicimos un plato inspirados en ellos, y uno de los indígenas, que se llama Robert, tejió un árbol en cobre, inspirándose en un árbol que se llama el indio desnudo, y ahí servimos el pan de yuca, que es el alimento madre de los indígenas. Entonces toda una receta inspirada en ellos.
Cuando veo las fotos, tanto en la página suya como toda la información que uno puede encontrar de Juan Manuel Barrientos en las redes sociales, casi siempre lo veo, cuando está comiendo, lo veo comiendo dulce. Eso de pronto tiene que ver con que usted haya encontrado el amor a través del dulce en una pastelera que es su pareja, Manuela, que es pastelera. De pronto, ¿Eso fue lo que lo sedujo? Sí, yo soy dulcero, A mí me gusta toda la comida, lo único que no me gusta son los frijoles casualmente. ¿De verdad? Me dicen paisa que no le paisa que no le guste. Sí, pero realmente no, me encanta comer de todo y Manu es una extraordinaria cocinera, no solo pastelera. O sea que esa fue, por ahí lo conquistó. No, sí, yo creo que nosotros, de hecho el día que nos conocimos me dio un regalo, un chocolate blanco, entonces yo le digo que estaba embrujado. Pero bueno, y de ese dulce encuentro, de ese dulce amor nació Azul, por eso decía que ya este cielo es de verdad azul, ¿no? Sí, Azul nació hace un mes, más o menos, y le cambió uno la vida. Eso, todos los padres le dicen a uno que eso es inexplicable y realmente uno no sabe cómo explicar cómo te cambia la vida en un instante. Pero es verdad que ya la estaba entrenando con los olores y todo, desde tan chiquita. Yo todos los días cojo sabores, me los unto en el dedo y se los pongo así, entonces ya empieza a probar mango, piña, todas las frutas, tomate. Un día le eché un picantico ahí para que le picara. Le pongo ramas, me la llevo para la huerta, entonces le rompo ramitas y ella huele. Qué maravilla. Bueno, lo cierto es que antes de que incluso estuviera planeada Azul, usted siempre dijo que lo que más le gustaba atender en su restaurante era a los niños, ¿no? Sí. Realmente yo tengo un sobrino de 10 años ya y él siempre ha sido como mi punto de inspiración y mi mejor amigo y siempre lo llevo a cocinar. Y cuando él llega a las sesiones de creatividad del restaurante al lado de todos los cocineros, su opinión vale igual que la de cualquiera. Entonces eso primero empodera a los niños y segundo le da a los adultos, pues a nosotros, una perspectiva completamente distinta de la creatividad. Yo pienso que la palabra clave del éxito de Juan Manuel definitivamente es la creatividad y esa inocencia e ingenuidad de los niños tiene un poco que ver con ese espíritu del niño que tiene esa ingenuidad. Se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero ha sido un gusto de verdad compartir con usted todas esas historias, todos esos conceptos para todos esos jóvenes emprendedores. Juan Manuel, muchos éxitos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, con mucho gusto y te cuento la última. Vamos a estar en octubre, vamos a llevar el cielo de tour. Vamos a estar en Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Cartagena. Una semana en cada ciudad y vamos a llevar pues parte del equipo del cielo, la vajilla, toda la experiencia y vamos a adaptar algunos platos y a crear platos a partir de los ingredientes regionales de cada una de esas ciudades. Uy, qué maravilla. Entonces vamos a estar la primera semana de octubre en Barranquilla, la segunda semana de octubre en Cartagena, la tercera en Bucaramanga y la última semana de octubre en Cali. Pues ahí está la invitación, por supuesto, para que disfruten un pedacito del cielo en esas ciudades. Estén pendientes en mis redes sociales, @JuanMalCielo, y ahí vamos a estar dando la información. Además, porque Juan Manuel es un experto en redes sociales, un éxito total. También a través de todos esos medios, pues que sigan los éxitos, Juan Manuel. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse en la programación del Tiempo Televisión, Noticias Bien Explicadas. Entrevistas con María Beatriz. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener